Buenas tardes. Uy, hermanas, parece que no se han tomado ese cafecito de la mañana. ¿Qué ha pasado? Hermanas, ¿cómo están? Qué alegría escuchar a tantas mujeres diciendo que se encuentran bendecidas por el Señor. Quiero que, por favor, comencemos esta prédica, este segundo tema, abriendo nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 1. Marcos, capítulo 5, versículo 1. Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con el espíritu inmundo, que moraba en los sepulcros, a quien nadie podía ya tenerlo atado, ni siquiera con cadenas, pues muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él las había roto. Y siempre andaba de noche y de día entre los sepulcros y por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él y gritó con fuerte voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que él le había dicho: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Le contesta: Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Había allí un gran rebaño de cerdos comiendo al pie del monte, y le suplicaron: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos, y los cerdos, unos 2000, se arrojaron al mar de lo alto del precipicio, y se fueron ahogando. Los que cuidaban los cerdos huyeron, y lo contaron por la ciudad y por las aldeas. Y salió la gente a ver qué era lo que había ocurrido. Llegan junto a Jesús y ven al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron lo ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su territorio. Y al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con él, pero no se lo concedió, sino que le dijo: Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. Es palabra del Señor. Señor Jesús. Bueno, hermanas, me presento. Mi nombre es Dayana, tengo 22 años de edad y pertenezco a la comunidad de Adonai, que el día de hoy les está sirviendo en esta jornada. Y quiero contarles un poco de mí primero, antes de comenzar este tema. Cuando yo nací en una familia que me esperó bastante, en realidad, mis padres se casaron justo el año en el que me habían concebido, porque mi madre no quería casarse sin saber de que iba a poder estar embarazada. Era una loca costumbre de mi madre, muy ilusionada en realidad, ella por tener y por concebir esta idea de ser madre, y no quería tener siquiera en la mente de que podía casarse con un hombre al cual no pudiera darle hijos. Entonces, mi mamá me concibió con mi padre, y mi padre, durante mucho tiempo, inclusive aún cuando ha sido novio y estaba por casarse con mi madre, le había sido infiel por mucho tiempo. Cuando mi mamá dio a luz y cuando mi madre
se preparaba para recibirme y para traerme a este mundo, mi papá ya le estaba siendo infiel en este tiempo. Mi mamá vivía constantemente desilusionada, vivía constantemente atormentada, insegura, y lo que ella hacía en todo este tiempo era vivir desconfiada, ¿no? Vivir desconfiada de la situación, vivir desconfiada de lo que pasaba con él, no le creía sus palabras. Y el embarazo que tuvo conmigo, a pesar de tenerme con mucha ilusión, de tener a una hija en el cual de verdad añoraba tenerme, fue un embarazo bastante triste, porque vivió en constante zozobra, en constante incertidumbre. Cuando yo nací, mis padres se alegraron demasiado, la vida les cambió, como ellos dicen, yo soy la primera hija, y fue todo nuevo para ellos, ¿no? Fue completamente nuevo para ellos. Pero el tiempo siguió pasando y mi papá nunca cambió de vida, siguió y persistió. Hasta que yo pude tener uso de razón, que fue alrededor de los 6 años, yo tenía conciencia que mi papá le había sido a mi mamá infiel alrededor de 3 veces, con diferentes personas. ¿Por qué? Porque mi madre me lo contaba. Mi madre, al no tener hermanos, no tener personas y sentirse constantemente vulnerable, lo que hacía era hablar estas cosas, hablar de sus dolencias, hablar de sus heridas, delante mío sin ninguna reparación. Sin ningún reparo de que yo era solo una niña. Y que de repente yo ni siquiera sabía de lo que ella estaba hablando. Pero me enteré de temas que ella pasaba en esos momentos y de los cuales yo era consciente. Pero para mí, como hija de mi papá, adorada, la niña de sus ojos, yo no creía nada de estas cosas. Y vivía como en un sueño eterno. Porque todos estos años yo fui la niña amada y la niña mimada de mi papá. Nació mi hermano y de la misma manera yo seguí siendo esa niña engreída para él, y mi papá siempre me repetía lo mismo, ¿no? Hija, tú me cambiaste la vida. Tú me cambiaste la vida. Y me lo repetía todos los días. Al interdiario, en mi cumpleaños me escribía cartas y me decía que yo era la niña de sus ojos, que yo era aquella persona que le cambió la vida, que nada fue igual para él desde que yo nací. Y yo viví viendo a mi papá así. Acá lo tenía mi padre. Mi padre fue mi ejemplo de virtudes, de valores, de honestidad, de rectitud, de obediencia, de todas las cosas buenas que yo pude ser en ese momento. Mi padre me las había enseñado. Y yo tenía a mi padre en realidad como hinchado en el pecho, y hablaba de él orgullosa en el nido, en el colegio, y decía, wow, mi papá, mi viejo es así, mi papá es policía, él nunca es corrupto, mi papá es lo máximo. Y para mí era eso, era la imagen de mi padre en la cual yo había creído siempre, y en la cual había visto yo siempre de él un hombre intachable, incorruptible, que me enseñaba la verdad, que me enseñaba a ser perseverante, que me enseñaba a ser fuerte. Y verdaderamente, la mujer que el día de hoy yo soy aquí es porque si he podido demostrar a lo largo de estos años de que he podido ser alguien que ha salido adelante, es porque él me dio un muy buen ejemplo de cómo podía hacerlo. Pero cuando fui tomando más conciencia, y de seguro nos ha pasado a muchas de nosotras, cuando comenzamos a tomar más conciencia de las cosas, cuando somos niñas de repente, y comenzamos a ver las cosas con mayor claridad. Una vez me tomé una foto con el celular de mi papá, y cuando intenté borrarla, descubrí que dentro del celular habían fotos con otra mujer. Ese día
que marcó completamente mi historia fue el día en el que esa imagen y esa ilusión que yo podía tener de esta persona cayó. Fue una desilusión muy grande para mí. Y cuento todo esto para poder contar aquellas consecuencias que desencadenaron este hecho que se dio cuando yo tenía 14 años de edad. Desde esa edad para adelante, mi vida no fue igual. Esa imagen que yo había tenido de mi padre, en el cual yo consideraba que él era todo lo bueno que yo podía haber tenido, cambió. Y todos estos pensamientos e imágenes de valores sólidos que yo podía tener de esta persona comenzaron a derrumbarse y en mi interior comenzó a desestabilizarse. Siendo pequeña, en este caso con 14 años de edad, comencé a despertar a cosas del mundo que de repente no hubiera querido despertar en ese momento. A autolesionarme mentalmente, consintiendo constantemente pensamientos del recuerdo que me había causado aquella noche en la que yo había visto estas fotografías y no le había dicho nada a mi madre. Fue consentir constantemente estos pensamientos, cargando la mochila de piedras, cargando la mochila de resentimiento, cargando la mochila de decepción, de desesperanza, de que en medio de todo el panorama de lo que estaba pasando, yo no podía concebir ya nada y todos mis valores habían caído. De repente yo lo llevé a un extremo, porque esa fue mi experiencia de vida. Pero me identifico mucho con este endemoniado de Gerasa. ¿Cómo estaba el endemoniado de Gerasa cuando lo encontraron? Estaba oculto, se autolesionaba, estaba día y noche golpeándose con piedras. No había nadie que lo detenga, no había cadenas, grilletes, no había absolutamente nada que pueda detener a esta persona. Este endemoniado estaba preso, estaba lleno de sus propios demonios de infelicidad. Este endemoniado no tenía esperanza futura. Este endemoniado vivía en completo desacierto de lo que podía suceder en su propia vida. Y creo yo de que quería comenzar el día de hoy este tema número 2, que se llama cerrando las heridas de la desilusión, en el que quería comenzar hablando de esto, ¿no? De este endemoniado que vivía atormentándose y vivía atormentado por la infelicidad que poseía en su interior. Y tú, hermana, ¿con qué cosas estás hiriéndote de la misma manera? ¿Con qué pensamientos cortopunzantes también te estás hiriendo? ¿Con qué fracaso en tu vida estás viviendo? ¿Bajo qué demonios de infelicidad estás viviendo tú en tu propia vida? De esto un poco trata este tema, en el que vamos a tocar toda esta herida de la desilusión en nuestra vida. Y de repente yo puedo hablar de esta gran desilusión que pudo ser para mí mi padre, pero quiero que pienses y que alrededor de este tema tú puedas pensar en todas aquellas desilusiones que tú has podido vivir en tu vida. Yo no sé verdaderamente en cuáles has podido estar viviendo, o puedes haber vivido o puedes estar hoy viviendo. No sé si es de tu trabajo, si es de tu familia o si es de ti misma. Pero el día de hoy quiero que abras completamente los oídos de tu corazón y tus oídos físicos para poder escuchar la palabra de Dios, que hoy te quiere decir y lo que hoy el Señor quiere hacer por ti también. ¿Amén? Vas a decirle a tu hermana, que está a tu derecha, a tu izquierda, adelante, atrás, vas a decirle: hermana,
abre los oídos porque Dios quiere hablarte hoy. Y le vas a hacer énfasis, hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 15 del libro de Éxodo, versículo 22. Éxodo 15, 22. 22. Moisés hizo partir a los israelitas del mar de Suf y se dirigieron hacia el desierto del sur. Caminaron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Llegaron a Mará, mas no pudieron beber del agua de Mará, porque era amarga. Por eso se llama aquel lugar Mará. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés invocó a Yahvé, y Yahvé le mostró un madero que Moisés echó al agua, y el agua se volvió dulce. Allí les dio decretos y normas y lo puso a prueba. Vamos a comenzar hablando un poquito de qué es la desilusión. Este texto ilustra muy bien qué es la desilusión, porque hablando como un antecedente de este libro, de este capítulo 15 del libro de Éxodo, hablamos de que los israelitas acababan de pasar el Mar Muerto y habían caminado con victoria y habían echado a todos los egipcios atrás. Habían dejado esa tierra de esclavitud y ese día estaban comenzando a andar hacia la tierra prometida. Pero lo primero que pasó, y por la primera prueba que pasaron estos israelitas, fue que caminaron 3 días sin agua por el desierto. ¿Y qué fue la primera reacción del israelita? Moisés, nos has traído aquí para morir. Nos has traído aquí a caminar por el desierto a morir. Entonces, pongámonos un poquito en el papel del israelita. Se salen de la esclavitud. Moisés les habla de esperanza. Moisés les habla de que van a ir a la tierra prometida, que van a conquistar esa tierra, que esa es la tierra que el Señor les ha traído y el Señor les ha prometido. Es la tierra prometida. Es tu tierra de herencia. Es tu tesoro. Ahí está, esa es tu esperanza. Y la esperanza estaba latente cuando ellos cruzaron el Mar Muerto. ¿Te imaginas esa alegría, ese gozo que tenían los israelitas cuando se partió el mar? Cuando el mar se parte y los israelitas comienzan a caminar. Y comenzaron a ver luego de que el mar caía y los egipcios se quedaron atrás y que no había nadie que los persiga. La esperanza era tremenda. La alegría era tanta verdaderamente en estas personas que esperaban que prontamente, de la misma manera, así con el poder con el que Dios partió el mar en 2, con ese mismo poder Dios rápidamente los atienda en todas sus necesidades. Pero ¿qué fue lo que pasó, hermanas? Fracasó. Se desilusionaron. Porque nada de estas expectativas de las cuales ellos se habían llenado, ninguna de estas expectativas finalmente se dio. Caminaron esperando que pronto Yahvé iba a darles agua, que pronto iban a encontrar un oasis. Pero hermanas, caminaron por 3 días. 3 días sin una gota de agua. De repente, ninguna de nosotras, no sé si ha estado caminando por algún desierto, no lo sé, o de repente en algún clima verdaderamente así candente como ese sol de Piura, no lo sé, alguna por aquí. Pero si estamos nosotros nada más 1 hora sin agua, en pleno calor, ¿cómo nos sentimos? Agobiados. Cansadas, aburridas, sofocadas. Y en realidad, cuando una persona está tanto tiempo sometida a este sol,
tan caliente que parece que verdaderamente estuvieras en un horno y que de repente tu cráneo ya se va a fundir de tanto calor, la persona hasta puede perder el conocimiento. Imagínense estas personas, 3 días sin esperanza. Y cuando de pronto vieron una oasis a lo lejos, corrieron, con la poca fuerza que tenían comenzaron a correr, a llegar al oasis que estaba ahí, que era Mará. Y cuando llegaron, ¿qué pasó? El agua era amarga. El agua era tan amarga que no pudieron beberla y que de seguro hasta tuvieron que escupirla. ¿Y qué pasó? Se comenzaron a quejar. Y al primero en el que despotricaron fue a Moisés. Moisés, mira hasta dónde nos has traído. Nos has traído hasta aquí, a morir. El agua está amarga. Haz algo. Y Moisés, por gracia de Dios, clamó al Señor. Y el Señor atendió al llamado y a la necesidad de estos israelitas. Pero quiero que nos quedemos un poco con la imagen de este momento de 3 días en el cual los israelitas cayeron, en el cual los israelitas perecieron bajo el sol. Se dice de que en realidad en el desierto, alrededor de mediodía se llega a alrededor de 50 grados Celsius. Acá en Lima soportamos alrededor, a lo mucho, ya nos estamos zancochando 32 grados. En Piura se puede llegar alrededor, en épocas muy calientes, 40 grados. Pero imagínense estar bajo 50 grados en este clima y con ninguna esperanza de dónde vas a llegar. Esta fue la situación de los israelitas. ¿Qué es la desilusión? La desilusión la describe muy bien estos israelitas, en el cual habían perdido toda esperanza. Esa es la desilusión, cuando perdemos toda esperanza. ¿Y por qué hoy Dios nos quiere hablar de esto, hermanas, a nosotras? Todas mujeres. ¿Por qué Dios nos quiere hablar de esta situación? Nos quiere hablar de la desilusión. Porque Dios ha atendido y está atendiendo a un llamado tuyo y a un llamado mío. ¿Amén? Dios está atendiendo hoy a un llamado tuyo y mío. ¿Por qué? Porque hemos visto un poquito con Nair lo que decía y que les hablaba un poco de la mujer y de por qué fisiológicamente solemos retener un poco más las cosas, ¿no? Hermanas, Dios nos ha hecho bajo su obra perfectas. Y Dios nos ha dado un don. Les cuento un poquito de que las mujeres tenemos más desarrollado este lóbulo derecho de nuestro cerebro, que se encarga de la parte de la creatividad. Esta parte de la creatividad, más desarrollada en todas nosotras, hace que nuestra mente vuele más. Que nuestra mente imagine más, anhele más, se ilusione más. Los hombres son mucho más racionales que nosotras. Y es por eso de que Dios nos hace complemento de los hombres para poder trabajar junto con ellos. Pero, ¿quiere decir de que esta creatividad que el Señor nos da es una ventaja o es una desventaja? Es una ventaja, hermanas. Fuera de cosas libres de todo lo que Dios nos puede decir, en el mundo laboral actual se busca a hombres con cerebro femenino. A hombres con cerebro femenino que tengan la capacidad de volar como la mujer, que pueda explotar más su creatividad, que tenga esa capacidad de empatía con el otro, que tenga la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y no estoy hablando de ningún tema feminista ni nada, hermanas. Esa es la fisiología que el Señor nos ha dado y por la bendición que el Señor nos ha dado. Como mujeres, nos solemos ilusionar y enamorar de todo. ¿Cómo nos conquistan la marca de champú? El Pantene. Que vas a tener el cabello perfecto en 3 minutos. ¿O no? ¿Me equivoco? En 3 minutos nos ha prometido Pantene de que vamos a tener el cabello perfecto.
Te compras el Pantene 3 Minutes Miracle, creo que se llama. Te lo compras, te lavas la cabeza. ¿Qué sucede? Nada. Hermanas, no sucede nada. ¿Y cómo nos sentimos? Desilusionadas. Nos desilusionamos por cosas tan simples como que el champú no cumplió con su promesa de que me quede la cabeza como Selena Gómez. Nos podemos desilusionar hasta porque llegamos al paradero tarde y se fue el bus. Porque llegamos al Metropolitano y el Metropolitano está reventando. Nos hemos sentido desilusionadas. ¿Por qué? Porque nosotros imaginamos de que íbamos a estar en el bus sentaditas, tranquilas, sin sudar tanto, que íbamos a estar tranquilas, que todo iba a estar bien, pero las cosas no funcionaron como creíamos. Y comenzamos a perder un poco el control. Por cosas así de simples, hermanas, perdemos la ilusión y la esperanza. Imagínense por cosas más grandes. Ahora, si podemos hablar un poco de esa pérdida de ilusión que se suele dar ya por cosas más personales, de nuestra historia personal, por cosas que se pueden dar como el trato que te pudo dar alguna de tus parejas, por ese hombre que no fue como te prometió, porque te dijeron que iban a hacer algo y no lo iban a hacer, porque tu hijo o tu hija te prometió algo y no lo hizo, porque te planteaste tantas metas que no has podido realizar, porque quisiste estudiar algo y no pudiste, porque tenías una meta, tenías sueños cuando fuiste joven y no lo lograste. Hoy Dios, hermana, como te hablaba hace un momento, quiere sanarte de todo esto. Hoy Dios te ha traído hasta aquí, en medio de toda tu desilusión, para hablarte de un tema en especial y para hablarte de que hoy Él puede sanarte. ¿Amén? Amén. ¿Cómo es una persona cuando se desilusiona? Quiero escucharlas un poco. Amargada, frustrada, tiene heridas, se siente triste, sin esperanza. Quiero que cierren sus ojos por un momento. Si alguna tiene una hoja, que la pueda sacar. Si tienen una hoja, que la saquen. Si no tienes una hoja, cierra tus ojos. ¿Ya tienes tu hoja? Si no tienes tu hoja, bueno, de repente puedes compartir con la del costado, regálale un poquitito, de un pedacito de hoja. Y cuando tengas tu hoja, levántala, por favor, porque quiero verla. Muy bien. Ahora, hermana, vas a agarrar esa hoja y la vas a arrugar en el puño de tu mano. Vas a arrugarla lo más que puedas, lo más que puedas. Hazla, de repente un pedacito de hoja, no es necesario una hoja entera. Arrúgala, hermana. Con fuerza, vamos. Con fuerza. Ahora, si ya tienes tu papel súper arrugado, ábrelo. Ábrelo y trata de plancharlo así, que quede limpiecito. ¿Se puede? ¿Se puede, hermanas? Yo creo que así lo hayas arrugado despacito, el papel no queda igual. ¿Y qué sucede cuando rompen nuestro corazón? ¿Queda igual? No queda igual. Nuestro corazón nunca queda igual. Cuando nuestro corazón es roto o cae en desilusión, nunca vuelve a ser lo mismo. Puedes haber pasado la frustración, puedes haber pasado la desilusión que sea más adecuada a tu historia personal. Pero cuando te rompen el corazón, hermana, y lo sabemos tú y yo, no vuelve a ser igual. Nos sentimos tristes, nos sentimos abatidas, sin esperanza, sin sentido de vida. No podemos dejar de pensar en eso. Nos autolesionamos mentalmente muchas veces. Perseveramos en el pensamiento de aquello que nos sucedió, de ese hecho que lo causó. Antes de venir, cuando estaba armando el tema,
tuve la dicha de poder estar con mi abuelita y hablaba con ella y le decía, ¿cómo es una persona cuando le rompen el corazón? Porque quería recoger un poco de su sentir, un poco de lo que ella ha podido vivir como persona que viene de la sierra, que no pudo estudiar, que no pudo culminar con sus estudios, que su matrimonio fracasó. Y le dije, ¿qué es para ti? ¿Cómo sientes tú cuando te rompen el corazón? Y ella se quedó bastante pensativa y noté que se puso bastante triste. Y me dijo, ¿te quieres morir? A veces no ves nada más que eso. Sientes que fuera de eso no hay más. Las cosas cambian por completo. Y tú y yo podemos haber pasado por diferentes situaciones. De repente, más graves unas que otras. Pero hoy Dios, este Cristo que está crucificado el día de hoy acá ante nosotras, ha padecido todos estos dolores para decirte a ti que Él ha sufrido por ti para consolarte a ti, para consolar tu dolor, para consolar tu aflicción. Y todas estas desilusiones que podemos pasar en nuestra vida pueden estar causadas por muchas cosas, por cosas externas y por cosas internas. Por cosas internas como las que les he hablado un poco, ¿no? Cuando alguien que queremos, alguien en quien confiamos, nos defrauda. Cuando alguien en quien hemos depositado toda nuestra confianza, rompe nuestro corazón. De repente tú creíste en alguien, creíste en tu pareja, creíste en tu padre, creíste en tu madre, creíste en tu hermano, creíste en un socio, no sé, creíste en quien sea. Y esa persona te desilusionó, porque no fue aquello que tú creías. Por esta clase de cosas externas podemos vernos desilusionadas. Pero no solamente hay causales externas que nos causan la desilusión, sino también hay causales internos que nos causan desilusión. En mi caso, les quiero contar un poco de una lucha, una batalla que yo tuve últimamente con respecto a una herida que yo también estaba viendo de mí misma. Me di cuenta que yo tengo mi enamorado, entonces trataba de hacer todo lo que podía para esta persona, ¿no? Tratar de hacerla feliz y tratar de darle lo mejor que yo podía. Pero me di cuenta que no podía darle lo mejor de mí. Que por más que quería, no podía. Que por más que de verdad ponía todo de mí, de mi esfuerzo por tratar de hacerlo, terminaba haciendo el mal que no quería. Terminaba haciéndole daño con mis propias acciones, con mi emocionalidad dañada, con mis heridas de mi padre, de mi madre, que seguía echándole encima. Y yo tuve la gracia de que esta persona me comprendiera y me entendiera y me amara por encima de todas estas cosas. Pero yo interiormente lo que pasé en todo este tiempo fue que vivía constantemente desilusionada de mí misma. Me veía fracasada, porque aquello que yo creía hacer, aquello que yo quería verdaderamente hacer, no podía hacerlo. Porque por más que me esforzara, por más que me levantara, por más que orara, me confesara, por más que fuera, no podía amarrarme la boca cuando de verdad tenía que hacerlo. Y yo me sentía fracasada, me desilusioné de mí misma, sentía que no podía hacer. Y podemos estar pasando por situaciones parecidas. De repente tú también sientes que haces el mal que no quieres hacer.
y te sientes mal. Luego dices, ¿por qué lo hice? ¿Por qué me equivoqué? ¿Por qué caigo siempre constantemente en esto? Y hoy, hermana, Dios tiene un pensamiento con respecto a todo esto. Y Dios tiene algo de verdad para sanar esta baja autoestima muchas veces que podemos tener frente a todas estas situaciones. Porque Dios, hermana, te quiere sana. Y Dios te quiere bien. Dios te quiere en pie, no te quiere en el suelo. Y a mí me costó entender mucho esto. Porque yo estaba y constantemente caigo como el endemoniado. Así, cuando fracaso, me chanco con piedras, creo yo misma, me autolacero con mis propios pensamientos, con mi propio perfeccionismo de querer hacer todo bien, de que nunca voy a fracasar. Me costó entender de que el fracaso era válido. Me costó entender que no todo lo iba a hacer bien en la vida. Y que por encima de mis fracasos había un Dios más grande que todas mis caídas y todas mis desilusiones. ¿Y qué es lo que piensa Dios con respecto a todo esto? ¿Qué es lo que piensa Dios de ti y de mí? Cuando nos ve heridas, cuando nos ve en el suelo, cuando nos ve llorando, cuando nos ve cómo nosotras mismas nos hacemos daño perseverando en pensamientos, cómo nosotras mismas perseveramos no solamente en pensamientos, sino en recuerdos tuyos de tu infancia, de tu adolescencia, de tu juventud, de tu adultez. Cuando recuerdas una y otra vez la frase que te dijeron, que no eras capaz. Dios tiene y piensa algo con respecto a todo esto. Y para eso vas a abrir tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Juan 10:10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Es palabra de Dios? Gloria a ti, Señor Jesús. Y ahora vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 143, versículo 3. Salmo 143, versículo 3. Vamos a leer desde el 2. Salmo 143, versículo 3. Yahvé reconstruye Jerusalén, congrega a los deportados de Israel, sana los corazones quebrantados y venda sus heridas. Hermana, ¿para qué vino el Señor a este mundo? El Señor ha venido a este mundo para sanar tu corazón quebrantado y para vendar tus heridas. El Señor ha venido a este mundo para traerte vida. Y no solo vida, hermana, sino vida en abundancia. Para que ya no vivas oculta como ese endemoniado. Para que no vivas entre los sepulcros. Para que no vivas guardando tus sentimientos. Sino para que seas tú misma, hermana. Para que te sepas tú misma hija amada de Dios. Para que de verdad tú tengas vida, hermana, y esa vida en abundancia que Dios te ha prometido y la que Dios te quiere dar el día de hoy. ¿Tú crees de verdad que Dios ha venido el día de hoy aquí para darte vida y vida en abundancia? No te veo muy convencida, hermana. ¿Tú lo crees de verdad? ¿Crees que este Jesús, este Dios que abrió sus brazos voluntariamente en esa cruz, que se subió a esa cruz voluntariamente y que no fueron los clavos los que la sostenieron, sino fue su amor por ti y por mí? Fue ese Dios quien el día de hoy viene a traerte vida, hermana. Y viene a traerte la vida que tú has podido perder. Ha venido a traerte esperanza.
Ha venido a traerte paz. Esa paz que te está faltando. Dios quiere que hoy tú salgas de esa puerta con un peso menos encima. Dios quiere que tú salgas de esa puerta y que esa maleta llena de piedras que has estado cargando, esas piedras que son desilusiones, esas piedras que significaron todos esos fracasos que no has podido realizar, esos fracasos que los has causado tú y los ha causado otras personas, que de repente tú no tenías responsabilidad de ello. Pero hoy Dios quiere que tú sueltes el peso de esa maleta y que se la des a Él. Dios quiere hoy hacerte libre. Dios quiere hoy liberarte de esas cadenas de pensamientos. Dios quiere liberarte de esos recuerdos que te atan, de esos recuerdos que no te traen libertad.